Agradezco la invitación a participar en este foro de Hablemos del Agua, donde se discuten los marcos de políticas públicas para garantizar el acceso a agua potable y saneamiento en estados federales. Yo quiero contarles la experiencia de México. Es un país federal con 32 entidades federativas y más de 2.500 municipios. Nosotros en el 2012 incorporamos en la Constitución el reconocimiento del derecho humano al agua, no así del saneamiento básico. La Constitución se refiere al saneamiento de las aguas. Esto se interpreta como el tratamiento y disposición final de las aguas y queda pendiente la discusión sobre si el saneamiento básico cae o tiene cobertura en esta reforma constitucional. La reforma constitucional del 2012 mandataba que en el plazo de un año se expidiera una ley general de aguas que desarrollara cómo, quién y con qué dinero se iba a garantizar este derecho humano al agua. Sin embargo, han pasado más de 9 años y no se ha expedido esta ley por varias razones que ahora les comentaré. Refiriéndome al Estado federal, quiero comentarles que este ha sido uno de los primeros problemas que se encontró prácticos y constitucionales, sobre todo para poder desarrollar esta ley. No hay consenso entre gobierno y sociedad respecto a qué es lo que debe integrarse en esa nueva ley llamada Ley General de Aguas. Nosotros tenemos una ley de aguas nacionales que se encarga de la administración de las aguas, encargándola a la Federación. La Comisión Nacional del Agua tiene la competencia exclusiva para administrar las aguas nacionales. Ahora bien, cuando hablamos del derecho humano al agua, entran los otros dos entes, es decir, los 32 estados, quienes tienen una ley de aguas estatales, y los municipios que tienen la competencia exclusiva para prestar el servicio público de agua. Esto es toda la gestión integral del ciclo urbano del agua, que comprende abastecimiento de agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas. En México, muy tempranamente se hizo una distinción, al igual que en el ámbito internacional, sobre acceso al agua y servicios públicos. ¿Por qué? Porque la legislación federal, las leyes de aguas, no permiten que se den servicios públicos en asentamientos informales, asentamientos irregulares. Este fue un argumento de los organismos operadores de agua en un principio para no dar el agua y que justificaba por qué no daban agua. Y recordemos que en Latinoamérica es común que estos asentamientos informales estén en la periferia, no estén contemplados en un plan de desarrollo urbano, municipal o en un ordenamiento territorial, sino que van creciendo conforme las necesidades. Es un problema, pero también, por otro lado, no podemos negar que tienen el derecho a una vida digna y al mínimo vital de agua para garantizar esa dignidad humana que los objetivos de desarrollo sostenible protegen, teniendo como centro el bienestar de las personas. Es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales de los estados, de los diversos estados, fueron protegiendo, tutelando el acceso al agua y exigiendo de las autoridades municipales y en algunos casos de los estados, quienes tienen una obligación supletoria hacia los municipios cuando estos no brindan los servicios públicos o no garantizan el acceso al agua, fueron condenando a estos a brindar esa agua. Se adoptaron los criterios de la Observación General 15, que ya están ampliamente desarrollados como estándares internacionales que ya se incorporaron. Asimismo, se tienen en cuenta las decisiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido emitiendo
en otros estados, entre ellos Argentina, Chile, Perú, cuando lo ligan sobre todo a cuestiones indígenas, el acceso al agua en comunidades indígenas, y en México, por una reforma constitucional, estas decisiones son obligatorias. Un segundo problema al que me quiero referir es al financiamiento. En los organismos operadores y los municipios prácticamente no tienen recursos para garantizar servicios públicos de calidad, la mayoría de ellos. Pero también hay otro grupo, el que es de menos, podríamos contar 100, máximo 150 de más de 2.500 prestadores de servicios que existen en el país, que tienen unas capacidades fuertes para, sin problema, garantizar el acceso al agua para todas las personas. No olvidemos que no es solamente para el centro urbano, que es donde generalmente se presta el servicio público de una mejor calidad, sino para todos. Son 100, entre ellos pues vale la pena mencionar Monterrey, la ciudad de León, los organismos operadores del norte del país. Sin embargo, en el sur del país, la mayoría, me atrevería a afirmar, de los organismos operadores de agua tienen déficits presupuestarios, tienen un problema con el pago de energía eléctrica que se ha vuelto una de las principales barreras tanto para prestar servicios como para dar agua. ¿Por qué? Porque tienen deudas con la Comisión Federal de Electricidad, quien, sin ningún miramiento, corta la luz y, en consecuencia, dejan de operar las plantas de agua potable o las plantas de tratamiento hasta por 15 días. Hemos tenido algunos casos. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales de la política de agua y saneamiento? Me referiré muy brevemente a 5 de ellas. La primera es la posibilidad, que ahora mismo no es posible constitucionalmente, de suplir al municipio cuando no garantiza el derecho humano al agua y al saneamiento o no presta servicios de calidad. Esto requiere una reforma constitucional, pero sobre todo requiere la aceptación de los municipios, quienes tienen la potestad exclusiva. Un segundo problema es la reducción presupuestal, que en los últimos 4 años ha llegado a ser del 74% del presupuesto que se destinaba a agua potable y saneamiento. Se ha visto recortado por la austeridad presupuestal de este gobierno y del anterior un poco, hasta en un 74%. Esto atenta contra el principio de no regresividad de los estándares internacionales y que, sin embargo, así ha sucedido. Un tercer problema es el tratamiento de las aguas residuales urbanas. La mayoría de los municipios no tratan sus aguas y las descargan directamente a los ríos, a las barrancas, representando un problema de seguridad del agua. Primero, porque aumenta la contaminación, y en segundo lugar, porque de esta agua se abastecen muchas poblaciones, sobre todo en las zonas rurales. Finalmente, un tema que está ahora muy destacado en la agenda pública es el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua, especialmente en zonas indígenas. Si bien las leyes estatales de agua se refieren a este reconocimiento, se pretende que a nivel nacional se incluya, se reconozca que junto al municipio, o inclusive las propuestas más radicales dicen que sustituya al municipio los comités de agua en la prestación de servicios. Hay que revisarlo con mucho cuidado, porque garantizar el derecho humano al agua también implicaría que, si no lo hacen estos comités de agua, pueden violar el derecho humano al agua, y sabemos que eso puede pasar, es un gran riesgo en zonas rurales y en zonas periurbanas. No son autoridad, a eso me refiero. Bueno, estos son los problemas que ahora mismo se discuten. Finalmente, como un tema de gobernanza, no ha sido posible un consenso entre gobierno y actores sociales. Inclusive existe una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas
para desarrollar el derecho humano al agua ante la inactividad del Poder Legislativo, que con varias propuestas, por lo menos puedo mencionar 5 o 6 propuestas diferentes de ley general de aguas que se han trabajado y que ninguna ha prosperado. El agua es política y en este tema lo estamos viendo, aunque no debería de ser. Tiene detrás muchos intereses que pugnan en sentidos contrarios y que no ha sido posible conciliar para garantizar un derecho básico como es el acceso al agua y al saneamiento.